Hola, gracias por acompañarnos. Este webinar es bien interesante porque son ¿por qué los inversionistas compran en preconstrucción y qué debes saber tú para poder comprar también en preconstrucción y ser uno más de nuestros inversionistas? No te pierdas este seminario tan importante para todos nuestros clientes. Bienvenidos. Soy Lorelei Fajer, broker de Fajer International Realty. Cuento con más de 15 años de experiencia en el giro inmobiliario aquí en la Florida. Radicamos en Miami. Soy dueña de la compañía Fajer International Realty y miembro de la Asociación del Mercado de Lujo y de Miami Board en Florida. Contamos con más de 4 oficinas a nivel internacional y bueno, básicamente vamos a estar dando un recorrido por todas las preconstrucciones espectaculares que cuenta Miami y sus adyacentes, que usted no se lo puede perder porque es algo alucinante en la Ciudad del Sol. Todos saben que Miami es una ciudad deseada por muchos, por su localización, por su estrategia en cuanto a ubicación, ya sea de la conectividad de puertos, aeropuertos, la parte de estamos muy cerca de puntos importantes que nos desplazan por todo Estados Unidos, Canadá, tanto para conectar Latinoamérica y Europa. Entonces, básicamente, nuestros inversionistas o nuestros locales son privilegiados por el hecho de vivir en esta ciudad con un excelente clima, con esa cantidad de culturas y ese mix de diferentes regiones que nos da esa calidez que muchos estamos buscando a veces en otros lugares. Más que nada, Florida está integrado por muchísimos inmigrantes, pero cada país increíblemente se siente como en casa por la comida, por la variedad de atractivos que tiene, que nos hace sentirnos como en casa. Entonces, más que nada, indiscutiblemente, de los privilegios de contar con una propiedad o una inversión en Miami, está el sentirse como más cerca de ese lugar que estamos habituados a vivir o más cerca de nuestra familia, nuestros amigos, y encontrar en cada lugar alguien que o hable nuestro idioma o tenga algo que contarnos o una comida que sea de nuestro país. En fin, muchísimas razones por qué invertir en Miami, por qué vivir en esta ciudad o tener alguito de inversión en propiedades en la Florida. Entonces comenzamos. ¿Cómo puedes ahorrar dinero desde el principio? Es un secreto a voces que muchas personas le asusta invertir en preconstrucción por el hecho de que no saben si va a salir la inversión rentable, o más que nada si es seguro, si se va a realizar o si es algo que, como no lo están viendo el final, si se va a devalorizar o si va a estar en riesgo su dinero. Pero contrario a todas estas creencias, una inversión en preconstrucción siempre es una inversión segura, en el sentido de que uno de los principales motivos para invertir son los incentivos financieros que en preconstrucción se pueden obtener en comparación con otras propiedades que ya están en el mercado. Empezando desde el precio, que puede ser negociable, los pagos, que son muy flexibles, las negociaciones de ese tiempo entre pagos, que también son muy accesibles por los developers, y sobre todo podemos cambiar muchas cosas de nuestra propiedad, generalmente los acabados, podemos escoger nuestros acabados o definitivamente podemos usarlo como una inversión, y nuestra inversión siempre va a tener una plusvalía en el tiempo porque
del inicio del proyecto al final, definitivamente sí tenemos una rentabilidad garantizada. Que va a crecer en el tiempo. Entonces, ese crecimiento de las inversiones, que estamos llamando la plusvalía potencial de la compra en preconstrucción, que se basa, es un atractivo clave, porque a medida que avanza la construcción y se complete el proyecto, el valor de la propiedad tiende a aumentar. Los inversionistas pueden beneficiarse significativamente de este aumento porque cada 3, 4 meses el desarrollador hace breakdowns, como se llaman, y entonces esos precios van subiendo en la medida del tiempo. Entonces generando ganancias definitivamente, considerando quien quiera vender o alquilar la propiedad una vez finalizada. Hoy contamos en la Florida con alrededor más de 60 proyectos en construcción, casi, o sea, de 60 a 100 proyectos en preconstrucción en lo que es en la Florida. Hay un aumento increíble de inversión, una fuerte inversión ya sea local o extranjera, que ha permitido que haya muchísimo desarrollo en cuanto a estructura y muchísimo movimiento en cuanto a construcciones. Donde quiera que usted va, hoy por hoy, ya sea en Miami o sea en otra ciudad, está lleno de grúas, de movimiento de tierra, de crecimiento, y eso nos da un olor o un sabor que más que nada estamos creciendo, estamos invirtiendo y nuestra ciudad se está valorizando. Entonces, solamente en el proceso de construcción hemos visto que se han revalorizado entre 20 y el 30% de su precio inicial cuando uno invierte en la reserva, insisto. O sea, todavía estamos hablando del 10%, que es lo que, con el 10% es con lo que reservamos la unidad. Y finalmente, a la hora de la entrega, usted va a tener mínimo un 20% de su inversión, de un 20 a un 30%. Entonces usted mismo se medirá si sí o no es rentable su inversión como preconcepto. ¿Cómo hacer que los pagos sean pan comido? Descubre la flexibilidad en los pagos de la preconstrucción. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando vamos a comprar una propiedad debemos tener el dinero completo, o al menos si vamos a financiar la propiedad debemos tener un valor del 25% o más para poder comprarla. En este tipo de inversiones usted solamente cuenta con el 10% para estar en reserva y va aumentando los pagos de acuerdo a la evolución de este proyecto. O sea, da el 10% para reserva, después se da otro 10% para entrar en contrato, y a medida que el proyecto vaya avanzando en el tiempo y en la construcción, es cuando va dando los demás pagos hasta el 50%, y el otro 50% solamente se da a la hora de la entrega de la unidad. Entonces, definitivamente la flexibilidad en el tiempo, que generalmente pueden ser los proyectos de 2 a 3 años, 2, 3, hasta 4 años máximo, pero generalmente es de 2 a 3 años, que son la entrega de los proyectos. Usted va a tener una flexibilidad increíble a la hora de los pagos. ¿Cuáles son los retos y las consideraciones y riesgos de la compra en preconstrucción? Para no hablar de todo lo bueno que es, porque sinceramente es una excelente opción, también vamos a hablar de cuáles son la contraparte que debemos saber a la hora que compramos en preconstrucción. Aunque hay beneficios significativos, es crucial y considerar esos riesgos. Los retrasos en la construcción puede ser uno de los riesgos que puede haber a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque generalmente son bastantes permisos los que son necesarios a la hora de arrancar a romper tierra. Entonces hay veces que se detiene estos permisos por X o Y en el proyecto. A la hora de esos proyectos, no se puede olvidar que son proyectos grandes,
Son proyectos que dependiendo del área, que generalmente marcan pautas en las ciudades y en el vecindario donde se esté haciendo. Entonces, por ese motivo, varias veces, bastante frecuente, puede estar atrasado o adelantado un poquito más en el tiempo esa, esa inversión por el hecho del proceso de la propia construcción. ¿Qué debemos considerar cuando estamos comprando una preconstrucción? Es un contrato unilateral. Las obligaciones son del desarrollador para nosotros. El desarrollador redacta y establece las reglas y los cambios permitidos para el comprador, pero generalmente el desarrollador es quien hace el contrato y quien establece las pautas y las reglas de este contrato. El periodo de cancelación se considera 15 días en Florida. Usted puede arrepentirse o cambiar de unidad, mejorar o incrementar o disminuir la unidad sin ninguna penalización por los primeros 15 días después de entrado al contrato. O sea, durante la reserva no hay ningún riesgo. Después, a la hora de entrada del contrato, tiene 15 días para hacer cambios. Y el contrato, generalmente, después de la crisis que pasamos hace unos cuantos años atrás, no permitieron que fueran transferibles hasta que no se entregaran las unidades. Eso no quiere decir que no pueda ponerlo a nombre de una eh, empresa, que generalmente los inversionistas se les recomienda que lo pongan a nombre de una entidad financiera, ya sea una LLC, una corporación, o sea, como gusten, lo que su contador y su asesor financiero y de bienes raíces le ofrezca. Entonces puede ser asignado a terceros solamente en estos casos, siempre y cuando con el desarrollador se sea claro a la hora de hacer el contrato. Los métodos de pago, como le estaba comentando en otro momento, los más comunes son 10 a la firma para hacer la reserva, 10 a los 60 o 90 días para entrar en contrato, eso de acuerdo a que todo esté en tiempos. Muchas veces se demoran 2 o 3 meses para entrar en contrato después de reserva, o incluso hay momentos que eso se espacía un poco más. Eso da flexibilidad también para que uno negocie con el desarrollador los pagos que uno le es más cómodo hacer, de acuerdo a ambas partes, que sea beneficioso. En la construcción, y el otro 20% cuando rompe la construcción a la mitad de llevado esto a ya sea los amenities o de acuerdo al desarrollador lo que quiso establecer en su contrato inicial. Siempre esta pausa se da mucho antes para que el comprador maneje 100% toda la información transparente de lo que está pasando en el desarrollo. Y como les comentaba, el 50% va a ser al final, cuando ya esté terminada la unidad y se puede escriturar. Entonces, solamente usted ha invertido el 50% y ya tiene la garantía de tener al menos el 30% ganado en su inversión en ese plazo de tiempo. Los tiempos de entrega y acabado generalmente van a ser de 2 a 3 años de acuerdo al proyecto y al avance que tiene el proyecto. Hoy contamos con proyectos que están entregando en este momento y son en preconstrucción. Todavía usted puede contar con un 10% y un 20%, pero con la diferencia que le damos la unidad inmediatamente porque ya están terminados. Tenemos en Downtown Miami ya proyectos terminados en esta fase. Tenemos proyectos por terminar y en los próximos meses, y en el próximo trimestre del 2024 entregamos bastantes proyectos también. Entonces, estos próximos 2 o 3 años estamos con un sinnúmero, un portafolio enorme de proyectos por entregar, así que está usted con la posibilidad de comprar donde quiera de estas áreas potenciales y con una plusvalía increíble y una localización incomparable. Entonces, la variabilidad según la etapa de construcción al firmar, bueno, eso depende del contrato. Y generalmente los proyectos en Miami y en la Florida se entregan completamente con los electrodomésticos listos
para decorar. La mayoría de los proyectos se entregan con pisos, con luz, o sea, iluminación, pisos. Hay negociación en cuanto a si tienen closets o no, o sea, los acabados hasta qué punto, pero las cocinas son completas. Generalmente muchos ya entregan llave en mano, incluso con muebles, algunos desarrolladores. Depende del proyecto, siempre hay flexibilidad en muchos casos. Básicamente, ¿qué estamos buscando? Diversificar nuestra cartera. Si tenemos un monto de inversión, podemos con preconstrucción, solamente con preconstrucción podemos hacer lo posible. Diversificar esta cartera con ese monto de inversión que nosotros pensábamos hacerlo en una sola propiedad. Yo les propongo con esta presentación de que vamos a mirar otra perspectiva y vamos con ese mismo monto de inversión a pasar a hacer una cartera diversificada de inversiones. Entonces, en la compra de preconstrucción es una de las maneras más fáciles, asequibles y más exitosas en diversificar su inversión. Entonces, muchos inversionistas eso es lo que hacen, combinan diferentes tipos de incentivos financieros, la plusvalía potencial que les da, la flexibilidad en los pagos y las oportunidades de personalizar o tomar ciertas ventajas en cuanto a las unidades. Sin embargo, es esencial abordar cuidadosamente cada riesgo para estar bien informados y bajo los contratos establecidos para cualquier decisión. Pero esta estrategia definitivamente es muy valiosa y sobre todo que tu cartera de inversión inmobiliaria se multiplica, brindando oportunidades de crecimiento y de diversificación. Entonces, para conocer cuántos proyectos tenemos actualmente y cuáles son las mejores oportunidades que tenemos hoy con los incentivos en el mercado, no duden en contactarnos. Agendar una cita personalizada no cuesta nada y no estar informado cuesta mucho más. Entonces, no pierda la oportunidad de llamarnos, de conocer en nuestras redes sociales de qué se trata, cuáles son los proyectos nuevos que hay en la Florida, cuáles son los que están dando incentivos hoy, quiénes están en reserva o qué proyectos vienen que todavía están antes de reserva, que todavía hay más ventaja aún y entonces no podamos perder la oportunidad de tomar ventaja de estas opciones tan atractivas. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, pueden ver más información. Mi nombre es Lorelei Fajer, soy broker de Fajer International Realty y estamos para asesorarlos en todas estas transacciones inmobiliarias que hacemos a diario con nacionales y extranjeros.